Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más en Limbo Comics, su canal de cómics, mangas, historieta argentina recomendados. Esta semana vamos a hacer una recomendación de un autor y una gran novela gráfica. El autor es Scott McCloud, la novela es El Escultor. Es un tomo único en tapadura con sobrecubierta. Es un bastante grosso de edición, muy linda, de la gente de Planeta. Y la particularidad que tiene es que el autor, Scott McCloud, no solo es un dibujante y guionista de cómics, sino que es un tipo que estudió mucho sobre la historia del cómic, sobre los distintos estilos, y tiene varios libros publicados que son antologías, que son justamente estudios sobre el lenguaje del cómic y que ganaron muchísimos premios. Tenemos a nuestro amigo Alex hoy como invitado, un gran fan del autor. Muchas gracias. Así que vamos a ir tirando un poco la data. Scott McCloud empezó trabajando en las oficinas de DC. Es un autor que empezó trabajando en el medio desde adentro, pero no necesariamente como guionista o escritor. Él escribió y dibujó su primer cómic independiente, Zod, por ejemplo, que es un cómic que en su época era muy popular entre los cómics independientes, el cual mezclaba todas las bondades que tiene el manga junto con el cómic americano a través de los estudios que hizo Scott McCloud en la época en la que se empezó a editar material de Japón en Estados Unidos. Y por eso Zod, para el que lo lea, tiene una mezcla que es también de estilo como si fuera un manga dibujado por un norteamericano, pero no necesariamente con el estilo, sino con el lenguaje. Lo mismo el escultor. El escultor tiene muchas cosas que se le pueden comparar al manga, al estilo de narración. Claro, lo que hace Scott McCloud es que aprovecha mucho de lo que él investigó, de lo que él le gusta ver sobre el lenguaje visual de los cómics, sobre los distintos estilos, y lo termina volcando en sus trabajos. Lo más importante que tiene, uno de sus trabajos más importantes, es justamente entender el cómic, que es una guía que él escribe y dibuja sobre la historia del cómic y sobre los distintos lenguajes que tiene el cómic. Ese trabajo es el con el que se da a conocer dentro del medio, le gana muchísimos premios, es un título que viene recomendado por autores muy grosos dentro del medio, y que lo que hace es que va explicando no solo la historia, sino las distintas etapas y los distintos estilos que puedes encontrar dentro del cómic. Y para mí se nota que el tipo le gusta por la forma en que está dibujado, por la forma que está contado. Es un material muy didáctico. Y llegó a publicar, Entender el cómic, el otro es Reinventando el cómic, que fue un libro bastante revolucionario y hoy en día un poco, si bien está bueno, es un poco dudoso en algunas cosas que dice sobre revoluciones que planteaba él que iba a haber en el cómic. Y por último, Hacer cómics, el último que hizo, donde se explica más a fondo la narrativa del cómic, la diferencia que tienen los distintos estilos predominantes hoy en día entre el cómic americano, el europeo, el manga, y cómo uno puede empezar haciendo su propia historieta con la guía de McCloud. Claro, lo que tiene para mí, para destacar el autor, es eso: es un tipo muy dinámico, le gusta mucho lo que hace, y todo eso se ve reflejado en su último trabajo, que es justamente El Escultor. Es una novela gráfica que después de ya estar consagrado como autor con esta serie de guías y con su primer trabajo como Zod, se tomó bastante tiempo para hacer esta novela gráfica. Está editada como un tomo único, no es que salió serializada en ningún lado, y tiene esa cosa de dentro del estilo de dibujo y dentro del estilo de la narrativa, sale bastante de lo que es la historieta clásica norteamericana, el cómic, porque tiene una temática como más adulta, que va más para lo que sería el cómic europeo, más para la novela gráfica. El estilo de dibujo, como decía recién Alex, por momentos saca mucho del lenguaje del manga, por momentos
tiene un estilo más de cómic europeo. Y la trama en sí es interesante porque es en realidad el pacto que hace un artista frustrado con la muerte a cambio de poder expresar todas sus ideas en el término de un año. Va a poder hacer todas las esculturas y todas esas cosas con cualquier material que encuentre. Le da como el poder de trabajar con las manos cualquier tipo de material y llevar a cabo todas sus ideas, pero al término de ese año él muere. Y la vuelta de tuerca que tiene la historia es que después de firmar el pacto conoce a la mujer de su vida y tiene esa dicotomía, ese problema de que ahora puedo hacer lo que quiero, pero no me quiero morir dentro de un año. La historia en sí está muy buena, también ganó muchísimos premios. Yo la primera vez que la traje acá local, la primera vez que llegaron las primeras ediciones, las primeras copias, estaba como medio diciendo, bueno, a ver si realmente, como digo yo, cuando viene algo tan premiado, tan recomendado, yo siempre dudo a ver si no le inflaron mucho al autor, si realmente vale la pena. Y la verdad que la mayoría de los que lo leímos nos voló la cabeza. Es una historia simple, pero a la vez tiene muchas cosas atrás. El dibujo está muy bueno, la historia en sí es muy dinámica, a pesar de ser un tomo único, de ser algo grosso. Y me parece que hasta el día de hoy es algo que todavía sigue manteniendo un buen precio. Es muy buena edición, se consigue, está dando vuelta en catálogo. Y por último, bueno, con todo lo que hablamos de McCloud, es un autor súper recomendable. Es un autor que no decepciona en ningún trabajo. Además de que es un autor, principalmente un autor revolucionario. Sobre todo porque es el primero que te explica el lenguaje del cómic a través del cómic, no escribiéndote un libro, sino que lo hace en forma de historieta, como tiene que ser. Así que nada, Scott McCloud, nuestro autor recomendado y a la vez el escultor, nuestra novela gráfica recomendada de la semana. ¡Suscríbanse! Pito me pasa cosas raras para atrás. Suscríbanse a nuestro canal, síganlo, compartan, acuérdense que tenemos cómics para sortear. Muchas gracias por vernos, nos vemos la semana que viene. Gracias por la invitación.